Hello. Nunca sé cómo empezar un video, pero lo único que les puedo decir es que hoy vamos a dibujar. Vamos a dibujar en este sketchbook. Va a ser un tutorial, voiceover. Estaba viendo una película en lo que dibujaba, entonces se grabó toda la película y no se escucha mi voz, entonces les voy a hacer un voiceover. Pero bueno, les voy a enseñar más o menos cómo es que yo mezclo colores y así. Y pues sí, vamos a dibujar. Ok, entonces lo primero que hago es empezar con un boceto. Yo para empezar a bocetear primero hago primero hice las divisiones para saber más o menos dónde iba a estar cada uno. Quería que la hoja tuviera 4 dibujos diferentes, entonces son chiquitos, pero la verdad es que me terminaron gustando. Yo empiezo haciendo como figuras geométricas, por ejemplo, para este dibujo empecé haciendo un círculo y luego le hice un triángulo para saber más o menos dónde iba a estar la altura, y a partir de ahí voy haciendo pues el boceto, o sea, como ya más detallado el dibujo. Aquí, por ejemplo, empecé haciendo pues las hojas que se supone tiene esta fruta. Y bueno, por ejemplo, aquí ya estoy dibujando otra. La verdad es que no me esfuerzo tanto para el boceto. Simplemente hago... O sea, me doy una idea de con lo que estoy viendo, pero no intento que quede igual. Simplemente me doy una idea de lo que quiero. Y oigan, puse esto en cámara rápida porque tampoco los quiero aburrir. Sé que el objetivo de este video es más como enseñarles mi proceso de coloreado, entonces por eso estoy haciendo todo esto muy rápido. Pero les digo, mis sketch son más o menos con figuras geométricas y hacerlos muy rápido, no tan detallados al inicio. Ok, ya hice los bocetos, los borré un poco con esta goma moldeable que tengo. Si no tienen de esta, pueden usar una normal y hacer toquecitos. Así es como yo lo hacía antes de tener esta goma. Pero créanme, esta goma la venden en todos lados y no es muy cara. La mía ni siquiera tiene una marca, simplemente venía en esta caja. Y bueno, la verdad es que en el video no enseño mucho cómo selecciono los colores, porque es un proceso medio aburrido. La verdad es un proceso... a veces es un poco más largo de lo que yo espero. Por ejemplo, si ven un poco en la hoja de al lado, hice unos círculos, creo que en total hice como 6 círculos, porque al momento de estar usando la rueda del color, veo si me conviene más usar análogos, complementarios o no sé, de triángulo o pentágono. Entonces, al momento de estar viendo cuál me conviene más, estoy haciendo muchas pruebas de color a ver cuál es la que más me convence. Y es un proceso largo y un proceso aburrido y que me iba a tardar mucho en enseñarles. Pero pueden investigar, por ejemplo, en Pinterest. Ahí le ponen así como de que rueda de color y les aparecen los tipos de... como de reglas, por así decirlo, o no reglas, pero formas de hacer que tus colores combinen y se vean muy bien al momento de que tú vayas a ponerlos en una misma imagen, en un mismo espacio. Entonces, yo uso esa rueda y esas teorías que existen para saber como qué colores pueden combinar, y la verdad es que me gusta mucho usarlo porque siempre le da como, por ejemplo, en esta fruta que estoy haciendo ahorita, me gusta mucho que, por ejemplo, usé rosa, morado, como lila, usé un azul muy fuerte, me gusta usar los azules fuertes para la parte de las sombras, usé naranjas y amarillos y un poquito de rojo. Y me gustó mucho la combinación de los colores, la verdad es que se ve muy padre. Me gusta mucho el contraste que hace el rosa
con el azul para darle sombras. Eso es lo que me gusta hacer, que los dibujos tengan mucho contraste y que en ese contraste se note que usé colores muy fuertes como el azul. O por ejemplo, cuando uso un verde, me gusta darle toques de rosa donde ni siquiera hay. O sea, por ejemplo, estás viendo la imagen y dices, ¿dónde está el rosa? No lo hay, no hay rosa, pero me gusta darle esos tonos de color. También, por ejemplo, si uso naranja, cuando ya el dibujo está terminado, me gusta usar un verde menta o un turquesa donde no lo hay, porque simplemente le da un toque de color que uno no se espera, pero como no estaba ahí inicialmente, puedes verlo fácilmente y crea un contraste hermoso y se ven muy bien estéticamente juntos. Entonces, pues sí, ese es mi proceso. Y bueno, ese es mi proceso de elección de color. Ahora, para saber, o más bien para combinarlos y que se vean bien, o sea, ya tienes tus colores y vas a decir, oye, es que, ¿cómo vas a pasar de un rojo o de un amarillo a un azul muy fuerte que ni siquiera lo ves? Lo que yo hago primero es hacer capas muy ligeras, porque si empiezas poniendo el color de una manera muy fuerte, lo que vas a hacer es que vas a saturar mucho la hoja y luego el pigmento se va a empezar a resbalar. Por ejemplo, por eso las hojas tienen como un granulado, y al momento de estar coloreando alcanzas a ver ese granulado. De hecho, aquí lo pueden ver bastante bien. Se ve como unos espacios en blanco que a mí me gusta mucho que se vean, porque me permite poner capa sobre capa sobre capa de color y nunca se va a barrer. En cambio, si empiezas haciendo muy fuerte el trazo, vas a saturar muy rápido el granulado de la hoja y ya no va a haber un momento en el que ya no vas a poder poner más color. Entonces, lo que yo te recomiendo y lo que yo hago, empiezo con mi color base, que en este caso, por ejemplo, vean que fue el magenta, y di una capa muy ligera que todavía puedes ver espacios en blanco. Y luego empiezo a dar como con el color rojo en zonas más grandes, pero sin perder como mi color base. Después de eso a mí me gusta mucho empezar como con las sombras, me gusta mucho como de que ver el contraste que estoy haciendo desde un principio, pero igual tú puedes ir desde el muy claro hasta el muy oscuro. Yo empiezo del oscuro al claro. Depende también de mi mood, pero eso es lo que más me gusta hacer. Y mi otro consejo es que, por ejemplo, cuando estás terminando tu dibujo, lo vas a ver medio raro. La verdad, vas a decir, oye, como de que le falta un poco de color. No es que le falte color, le falta como un delineado. Y yo para el delineado no uso el mismo color como de mi base. O sea, por ejemplo, en esta fruta el color base era el rojo y también había mucho verde. Entonces uno esperaría hacer como un delineado. Algunos lo hacen negro con un ¿cómo se llaman estos? Pues con un rotulador muy muy fino. Los hacen en line art, lo hacen negro. O si no lo hacen negro, lo hacen con café o con rojo, o del color que sea más o menos el dibujo que estás haciendo. A mí lo que me gusta mucho hacer es también contrastar el delineado con el relleno del dibujo. Entonces lo que yo haría en este caso sería que donde hay sombras, en las partes como rojas o rosas, el delineado sería azul. Y en las partes verdes lo haría como rojo con un turquesa. Aquí te tienes que guiar más como de tu instinto, es lo que yo hago. Me gusta no planear las cosas, sino ir agarrando los colores y simplemente ir haciendo el delineado. Y siempre me va a gustar mucho el resultado, porque el delineado no tiene nada que ver con pues el relleno de todo el dibujo en sí. Y ahora estoy coloreando este tomate. Según yo, los verdes son los tomates y los rojos son los jitomates. Pero bueno, X, esa es cosa aparte. Y aquí lo que hice y que
hizo que me gustara mucho el resultado de este dibujo es que empecé por las sombras. Entonces empecé colocando un azul muy fuerte. Yo siempre voy a usar el azul fuerte para la parte de las sombras, o al menos casi siempre, porque es un tono muy frío y al momento de yo empezar a poner el color verde empiezan a... Pues sí, o sea, como de qué color, no sé cómo explicarlo, pero se ilumina, por así decirlo. No por completo, o sea, no es como que dejaría así el dibujo, no sería el resultado final. Obviamente, como les expliqué antes, le daría un delineado, que el delineado es lo que ahora sí le da vida al dibujo, ¿eh? O sea, el delineado para mí es súper importante. Vean cómo aquí cuando estoy usando el azul y el turquesa empieza a verse muy diferente, y luego cuando empecé a usar un rojo para la parte de las hojas, sentí que se complementó el dibujo. Me gustó mucho usar un rojo y un morado al lado del verde. Siento que hace que el dibujo, vean cómo se ilumina más. O sea, al principio veías y como de que sentías que estaba como de que medio opaco el dibujo, y ahorita que estoy viéndolo con delineado, me gustó mucho el resultado porque ese azul hace que resalte mucho como las partes oscuras de la fruta. Y aquí ahora estoy coloreando un jitomate porque es rojo. También empecé igual con un azul y un morado para la parte más oscura, y luego le empecé a poner un rojo simplemente para ver si al final de cuentas sí iban a combinar bien, y a partir de ahí me fui con un naranja, un amarillo y le puse un rosa encima para quitarle un poco de rojo y que no se viera tan fuerte, y me gustó mucho el resultado. E igual aquí con las hojas, no son completamente verdes, también les puse un turquesa, les puse, creo que no lo grabé, pero al final les puse un rosa fosforescente que también me encantó mucho. Y el delineado lo hice igual con azul, con un magenta y morado también, le puse como un lila, ahí lo pueden ver al lado, y un turquesa. Esos 7 colores, creo, ya no los conté, que elegí, no los usé todos para el delineado, pero más o menos intento escoger los más que pueda para hacer un delineado, y que el delineado no quede exactamente igual en todas partes. Creo que lo hace más dinámico es que el delineado de un lado es azul, luego acá es rojo, pero se ven bien juntos. Y aquí al final hice un cono, de esos que ves en el tráfico. Se supone que el cono es naranja. Entonces empecé dándole sombras con un magenta y un lila, y luego le empecé a poner como naranja con amarillo, el amarillo para las partes más claras. El naranja era mi color base, por eso ocupó la mayor parte del dibujo, y al final de cuentas me encantó que, por ejemplo, en la parte donde puse un poco de turquesa, se supone que en la imagen es como gris, pero a mí me gusta que se vean un poco más, que se vea más colorido, más vivaz el dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí donde estoy poniendo el naranja con el amarillo, al final de cuentas, cuando el dibujo ya estaba terminado, le puse un poco más de sombra para que el magenta se viera más, porque dije, sí se ve muy naranja y no quiero que se vea tan naranja, quiero que se vea colorido. Entonces empecé a poner también un magenta y puse un tono de turquesa y un tono de verde que hace que se vea más colorido, más vivaz, que se vea como más, no sé cómo decirlo, pero como dreamy, que se vea lindo, que se vea tierno. Por ejemplo, aquí estoy poniendo el naranja y aquí le puse unos tonos de turquesa para la parte como de las sombras, y ese naranja y esa turquesa hacen que sí se vea una sombra, pero que la sombra no se vea gris, ni café, ni negra, sino que se alcanza a ver el tono de turquesa ahí. Y vean aquí cómo empecé a poner el magenta para que creara más sombra, porque sí lo veía como de que un poco muy plano. Aquí usé el azul y el magenta para el delineado, pero que el delineado se viera bien y que se viera como parte de la sombra. Me gusta mucho cómo hace ese contraste, cómo se ven esos tonos tan fuertes de color. Y aquí usé el turquesa también para darle un poco más de sombra al cono, y me gustó que si lo ves de cerca alcanzas a ver mucho el color turquesa. O sea, es un color que ahí no iba, pero al lado del naranja, o bueno, encima del naranja, se ve muy padre, me gusta mucho. Y bueno, pues
ya no les grabé como hice los pequeños detalles, pero creo que esos pues ya cada quien hace a su gusto. Pero este fue el resultado final de esta página y la verdad es que me encanta mucho cómo se ven tanto de cerca como de lejos estos pequeños dibujitos que hice en este sketchbook. Y terminamos con esta página. La verdad es que quise hacer este pequeño tutorial de cómo es mi estilo como de coloreado. Mi estilo de coloreado, porque hace poco subí un TikTok de esta página y me pusieron un comentario de cómo había aprendido a colorear así, y la verdad es que no es como que alguien me haya enseñado, sino que yo sola me enseñé. Tengo como de que cierto estilo que obviamente no te das cuenta cuando quieres un estilo porque es tu estilo, entonces a lo mejor es algo que tú has hecho toda la vida, pero al momento de que otras personas ven el tipo de dibujos que tú haces, te preguntan cómo, te das cuenta que ese cómo es porque es a tu manera y por eso te lo están preguntando. Si no fuera a tu manera, la gente no te lo preguntaría y solamente lo copiaría. Entonces, por ejemplo, tengo cierto estilo de dibujo con los plumones, tengo cierto estilo de dibujo con los colores y con las acuarelas. Y me sorprendió mucho que alguien me preguntara que cómo había hecho para aprender a colorear de la forma en la que lo hago, y por eso quise hacer como este pequeño tutorial. Sé que voy a dibujar, por ejemplo, aquí. Sé que voy a dibujar un jitomate o una de estas cosas que no me acuerdo cómo se llama o así, pero no quiero que quede 100% realista, entonces busco la forma de que esté el color principal, pero además agregarle colores que en la foto no se ven. O sea, por ejemplo, aquí estos colores, el azul, el morado, no los tenía. Tiene aquí toques de rosa, aquí toques de verde y azul. Igual aquí toques de azul y morado. Entonces es algo que me gusta hacer. Me gusta mucho ver la rueda del color e intentar ver qué colores combinan entre sí. Y les digo, me ha gustado mucho este estilo de dibujo que he estado adquiriendo y que sin darme cuenta se convirtió en un estilo. Entonces igual, si quieren ir a ver más de mis dibujos, estoy en TikTok como @dafnerub. También estoy en Insta como damasi.draws. En la descripción les voy a dejar cómo se escribe. Y también les dejo mi Insta personal, que es @dafnerubí. Pues TikTok es como de que mi red social principal donde subo todo eso. Y bueno, es todo por hoy. Espero les haya gustado. Espero igual, si alguien sigue como este pequeño tutorial, por favor etiquéteme en sus videos, ya sea en TikTok, en Insta, en mi Insta personal, cualquiera de esos. Y la verdad es que me gustaría ver mucho cómo llevan sus avances. Bye.